Continuamos con el gobernador Héctor Rodríguez, gobernador del estado Miranda. Dice Néstor Alfonso, cuando usted afirma que son sectores que no nos acompañaron electoralmente, pero los estamos atendiendo, significa que normalmente no tendría por qué atender a quienes no le dieron su voto. Por ejemplo, es justo, también lo asumo, lo marco en esta otra pregunta, que se diga, bueno, aquel que no se registre, que pague la tarifa en dólares, sea pobre o sea rico, en la tarifa de la gasolina, y aquel que sí se registre, aunque sea rico, recibirá su subsidio. Es el tema de la discriminación política, a eso se refiere Néstor No, son Alfonso. cosas distintas lo que estás planteando. Lo primero, Están vinculados, no, son distintas. Eh, lo están primero, vinculados. el que no votó por nosotros hay que atenderlo. Por supuesto que hay que atenderlo. Nosotros estamos atendiendo a todo el mundo. Lo que quise decir con mi comentario es que a pesar de que no votó con nosotros, está trabajando con nosotros, que es distinto. No es lo mismo que tú como ciudadano tengas una opinión política distinta y yo te planteo una política y tú te quieras sumar, y bueno, hay que resaltar el hecho que a pesar de pensar distinto a mí, estás trabajando conmigo. Yo quiero reconocer públicamente que muchos vecinos, sobre todo del área metropolitana, sobre todo del área de Altos Mirandinos, que no me acompañaron electoralmente, estamos gobernando para todos, pero ellos se han sumado a las políticas de seguridad, de los cuadrantes de paz, y es valioso que uno pues reconozca eso, o sea, que hemos podido trabajar armónicamente con todas y todos los vecinos, y yo lo reconozco y lo agradezco, porque bueno, estamos tratando de trabajar y de gobernar para todas y todos. Luego tú planteas otro tema que para mí es distinto, porque para cuando hay una política social, cuando hay una política, incluso políticas universales, como esta política de subsidio a la que tú estás planteando, la gente debe de alguna manera cumplir con la formalidad para acceder a esa política. Yo ponía un ejemplo en otro programa, yo decía, la educación es para todas y todos, sí, pero para que tu hijo estudie, tú tienes que irlo a escribir a la escuela. Tú no puedes, o sea, si no lo inscribo en la escuela, si no lo registro, no me vas a dar educación. No tienes que irlo a inscribir a la escuela. Tienes que cumplir con una formalidad. Por alguna parte, si yo voy a dar un subsidio, te estoy diciendo, lo voy a hacer a través de la billetera móvil que está en el carnet de la patria, tú tienes que registrarte para podértela dar. Pero fíjate lo siguiente, el carnet de la patria es un programa social que ha sido cuestionado porque lo maneja el PSUV, por ejemplo. No, eso no es verdad que lo maneja el Bueno, es un PSUV. instrumento Y político. en un país donde hay tanta polarización, donde, por ejemplo, eso lo mismo dijeron de las misiones. No es que las misiones son políticas. ¿A quién se excluyó aquí para darle una pensión? Por razones políticas, a nadie. Pero cuando salió la misión Amor Mayor, empezaron los voceros de la política, porque no quieren afectar la política, quieren afectar a la revolución. Y eso es lo mismo que pasa Por con el ejemplo, carnet los de la CLAP. patria. El PSUV no está involucrado en el reparto de los CLAP, por ejemplo, la No, distribución de los CLAP. las calles y las Yo he tenido comunidades, dirigentes aquí que han dicho que sí. las calles y las comunidades eligieron, claro, pero esto es un país libre donde la gente puede decir lo que quiera. Uh-huh. Y yo puedo No decir digo, todo lo gente del contrario. PSUV. Las calles y las comunidades eligieron sus voceros. Yo entrego CLAP en Chacao, en urbanismo donde la mayoría es opositora, y se lo entrego a los opositores, que son ciudadanos. Como hay pensión para todos, como hay viviendas para todas y para todos, como se entregaron las canarias para todos. Entonces tú me dices, bueno, lo que pasa es que hay gente que dice que el carnet, bueno, como había gente que decía de las misiones, y Ahora decía, yo te pregunto. es que no le van a dar pensión a la gente que sea oposición. ¿Eso fue verdad? No. Ahora yo te Entonces la pregunto, historia Héctor, también nos pero acompaña un yo te poquito. pregunto un poco con respecto a esto, por ejemplo, que le escuché decir al abogado Caballo, bueno, si usted es pobre y usted no se inscribe, va a tener que pagar la tarifa en dólares. Ahora, una persona que tiene una vida holgada económicamente, ¿por qué recibiría ese beneficio Claro, con tan solo inscribirse en el... pero O sea, ¿es justo ese criterio? Pero eso que estás planteando ya no tiene que ver con la politización, eso tiene que ver con criterios tributarios y con criterios de políticas sociales. Si la política de subsidio de la gasolina debe ser o no ser universal. Hay quienes consideran que la política del subsidio de la gasolina debe ser solamente a quienes lo necesitan. El gobierno tomó la decisión de que no, de que la política de subsidio de la gasolina va a ser para todas y para todos, porque la medida de elevar el costo Pero de entonces, la... ¿por qué no dejarlo así? Si es para todos, Ya te lo voy a ¿para decir, qué ya te lo inscribirlo, voy a hacer un decir. censo cuando hay un registro automotor A permanente? eso voy. ¿Para qué? Porque la medida de aumentar el precio de la gasolina tiene un objetivo, evitar el tráfico de ¿Y tú no gasolina. crees que se puede generar un tráfico paralelo, por ejemplo, con personas que reciben gasolina barata y que de repente no la usan todo el tiempo y van a vender gasolina, van a machaquear gasolina? ¿Tú no No, crees que porque se es puede generar? ¿Cómo distinto, garantizas que no se porque yo te logre, puedo que no se haga controlar eso? cuánta gasolina usas tú. Te puedo decir, epa, tú no me vas a usar 20 tanques de gasolina al día. Obviamente, Que pero son de ¿Por eso, qué? Porque te voy a pagar el subsidio de lo que racionalmente usas. Hoy a nosotros se nos van aproximadamente 2.500, 3.000 millones de dólares al año en tráfico de gasolina hacia el exterior. ¿Por qué? Porque el subsidio universal no está hecho de forma directa. Para evitar eso, estamos cambiando del subsidio universal a un subsidio directo. Ahora, una Ahora, pregunta, ese subsidio directo es para todos los venezolanos y las venezolanas, que es lo único que le está pidiendo el presidente, que es natural. Tú puedes politizar la política como lo hicieron con las misiones. Está bien, háganlo. La respuesta es que 20 millones de venezolanos se han sacado el carnet de la patria. Es decir, a pesar de esas políticas de miedo que generan los partidos de oposición, la gran mayoría de los venezolanos ha confiado, como terminaron confiando en las misiones. ¿Cuántas veces no nos dijeron de las misiones? Las misiones son solo para los chavistas.
¿En qué parte? Que me muestren una persona que no se le dio la pensión por ser opositora. Ahora, Héctor, Por fíjate, el contrario, por ejemplo, fue la Revolución Bolivariana la que universalizó las pensiones para todas y para todos. fíjate, con respecto al tema de la gasolina, a mí me llama la atención que se haga esto ahora, pero hace poco se emitió un decreto exonerando a PDVSA del impuesto, el pago del impuesto sobre la renta. Sí, ¿Y para cómo? Ajá, pero ya va, me parece un contrasentido que para las inversiones. para, por ejemplo, que PDVSA, que es la principal empresa del Estado y que es la que en un 90% genera los ingresos para el país, no pague esos impuestos que son para traducirlos pero es importante que beneficio, vayamos al detalle. Vamos al detalle. La exoneración para las inversiones. ¿Qué significa esto? Que todas aquellas empresas, la pública de PDVSA o las mixtas, que vayan a traer inversiones para levantar la producción, se les va a disminuir. O sea, eso tiene sentido, porque yo te estoy diciendo, te doy una política fiscal para levantar la producción petrolera, para que traigas todo lo que haga falta para levantar pozos que hoy no están produciendo. Es decir, no es que se está eliminando PDVSA de pagar cualquier impuesto, es cualquier cosa que tú vayas a invertir para levantar la producción, es donde te doy una política fiscal. Y eso no va a repercutir en que el venezolano sea el que pague ese impuesto que deja de No, pagar no va a PDVSA. repercutir. Eso lo que va a repercutir es en que el venezolano va a tener más producción de petróleo y por lo tanto va a tener más ingresos, porque el principal ingreso de Venezuela es la generación de petróleo. Entonces, si tú lo dices así, en blanco y negro, y no lo llevas al detalle y dices, epa, no es que PDVSA va a dejar de pagar impuestos, es que aquellas inversiones que vamos a hacer para levantar la producción de petróleo van a estar exoneradas. Es distinto, es un estímulo para levantar la producción de petrolera. Y además, yo a veces no entiendo a algunos analistas de la oposición, porque algunos han dicho, epa, hay que revisar el precio de la gasolina, pues está generando contrabando. Hay que levantar la producción de petróleo. Hay que pasar de subsidios universales a subsidios directos. Se está haciendo, entonces ahora dicen, ¿por qué están haciendo eso? Pero eso claro, lo que, es lo tú que puedes estar de acuerdo con la medida. Yo, por ejemplo, yo creo que la gasolina, tú no puedes regalar la gasolina, como tampoco puedes hacer el metro gratis. Lo que de repente no puede hacerse, creo yo, como ciudadano, pues lo pienso, es que de repente tú aumentes el precio de la gasolina, lo colocas a nivel internacional de un solo guamazo, porque eso no lo va a aguantar la gente. Claro, pero la contramedida que estás haciendo es, yo te subsidio directo a ti, para que deje de haber contrabando. Porque si te la pongo a la mitad, sigue habiendo contrabando. Ahora, el criterio para subsidiar, por ejemplo, si tú ganas 10 veces lo que gana el camarógrafo, ese es o yo gano debate. 20 veces, la decisión, vas a subsidiar la decisión que se ha tomado hasta ahorita es, vamos a subsidiar a los venezolanos. Lo que no vamos a seguir subsidiando a Colombia. Lo que no vamos a seguir subsidiando es el contrabando. Que es bueno, eso se hace controlando la frontera también, ¿verdad? Porque ha habido contrabando porque hay complicidad, porque ¿quién cuida la frontera? Puede ser que buscarlo sí, ahí. Seguramente, y ahí está la lucha frontal contra la corrupción, pero tú conoces la frontera colombo-venezolana. No, claro, muy amplia. Como si, ahorita estamos aquí en la frontera Libertador-Chacao, o sea, tú no puedes cerrar todo porque tendrías que poner un policía cada metro. Entonces tienes que tener medidas macroeconómicas, que es lo que estás tomando, para evitar pero tienes, por ejemplo, que hacer un proceso de depuración de los organismos de seguridad. Seguramente. Total, fíjate, incluso yo escuchaba a Monseñor Mario Moronta en Táchira, que tú no puedes decir que es un tipo del imperio, nada de eso. Él, por ejemplo, y la gente aplaudió cuando él lo dijo, él, por ejemplo, exhortó a que en las alcabalas los funcionarios civiles y militares respeten a los que traen las verduras, las hortalizas, porque les cobran, en cada alcabala les están cobrando los martillos. Entonces, hay un tema de moral. Y ¿no? Cualquier gobernante, creo que una de las grandes batallas es la batalla moral, yo estoy de acuerdo con eso. Y cualquier gobernante tiene que estar permanentemente revisando. Yo tengo que estar revisando a mi policía todos los días, cuál comete una falta, cuál comete un delito. Pero eso no tiene nada que ver con la discusión macroeconómica que tú y yo estamos dando. Es decir, tiene que ver, pero es parte necesario, yo creo que es un consenso nacional. Si hay unos pocos que quieren caerle politizando el tema, pero yo creo que hay que aumentar la gasolina. Ahora, es un consenso pero nacional. Es bueno discutir cómo, bueno, si es consenso nacional, ¿por qué no se discute con los distintos sectores cómo se debe hacer? Vamos a la pausa y hablamos si es un consenso nacional, ¿por qué no acompañamos al presidente? Bueno, pero es que el consenso es discusión, el consenso no es yo decido que es consenso. ¿Y cuántos tiempo tenemos discutiendo? Ahora acompañemos, es hora de tomar las decisiones. Bueno, pero hay que ver cuáles son los matices de esas decisiones. Vamos a la pausa y ya venimos, pues, ¿cuál es el problema?